Nos fuimos nosotros en el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá al medio local. Aquellos que de pronto me dicen a mí que es el trabajo de la selección nacional, bueno, me gustaría que ellos viertan cuál es el trabajo de la selección nacional. ¿Viste? Porque Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, hoy en día ya no lo tienen. Es un desperdicio, el talento peruano es un desperdicio que no se le ofrece absolutamente nada. Yo estoy en las antípodas de todos aquellos que piensen que no hay material. Yo no hice absolutamente nada como para irme. Mi sentimiento con el Perú perdura independientemente de donde vaya. Hay gente que a mí no me ama acá. Hay gente que permanentemente está o transmitiendo o algo que todo lo que se hizo fue por una cuestión de suerte. André Carrillo debió continuar en la Premier League luego del Mundial de Rusia 2018. Facto. Entonces facto, ¿no? Facto. Pero, a ver, ¿es verdad lo que contó o se pasó un poco? Porque él dijo en Enfocados que creo que te avisó y tú le dijiste, mira que si te vas a Arabia no vas a jugar más. ¿Fue así o exageró un poco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Ricardo Gareca. Es un honor, la verdad, que nos recibas. Así que bienvenido, Ricardo Gareca. ¿Cómo estás? Aplausos, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Ricardo? Primero que nada, preguntarte qué te trae esta vez por Perú, porque vienes bastante, ¿no? Sí, usualmente. Claro. Perú, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Perú siempre, yo vengo habitualmente, cuando puedo vengo, porque no solamente porque aparte de tener amistades, amigos, sí, sino también a lo largo de tantos años tengo algunos compromisos personales y bueno, que me obligan a venir cada tanto, ¿no? Con Betcris, cada partido se vive a otro nivel. Apuesta en tus deportes favoritos, disfruta de eSports, reta la suerte en nuestro casino en vivo y participa de sorteos que siempre traen premios para ti. Además, aprovecha nuestro bono Juega Doble. Duplica tu primer depósito hasta 350 soles gratis. Con Betcris todo es fácil, rápido y seguro. Regístrate hoy y empieza a ganar mientras disfrutas del juego. Betcris, siempre pagando. Gracias, Betcris. Vamos a, antes de entrar al fútbol, tengo algunas preguntas introductorias que me parecían muy bonitas. Primero, Ricardo, ¿cómo definirías al pueblo peruano? Al peruano en general, ¿cómo lo defines? Yo, el peruano en general, es una persona muy cariñosa, muy bondadosa, es una persona que muy talentosa, creativa, alegre. Creo que un poco, viste, todo lo que te he dado es lo que he recibido y lo que he podido comprobar. ¿Hasta el día de hoy las muestras de cariño cada vez que vienes? Sí, o sea, no cesa, no para. Por supuesto que han tenido momentos mucho más emotivos por todo lo que transcurrió, por todo lo que hemos vivido. Pero fuera de todo eso y de esa época, cuando me arrimo a Perú y llego, siempre hay muestra de afecto, de cariño de la gente, o sea que la verdad que es un país que la paso bien, ¿no? Fueron 7, 8 años acá. ¿Hay alguna costumbre peruana que se te haya pegado por ahí? ¿Hay algunas qué? ¿Alguna costumbre? Algo que hacen los peruanos que a ti se te pegó. No, en general no soy de que se me pegue, viste, hay personas que por ahí van a otro país o van a España y a los 2 meses parece que son españoles, viste. Sí. Entonces en ese aspecto yo a mí no se me pega lo tradicional mío, que es, viste, ser porteño. Entonces en ese aspecto no, o sea, me voy adaptando sí a las costumbres, que eso es importante, ¿no? Por eso yo viví acá en Perú durante 8 años prácticamente, o más, bueno, más contando la etapa mía que yo dirigí en Universitario, o sea que acá en Perú he pasado entre casi 9 años de mi vida, así que conozco bien. ¿Hay algo que no te guste de Lima, de Perú? Usualmente me dicen el tráfico, que es bastante... Bueno, puede ser el congestionamiento, sobre todo, más que el congestionamiento, la informalidad, ¿viste? Que en el tránsito, ¿viste? Que puede ser eso, claro, una manera ¿viste? O sea, el que mete la trompa primero pero ya del carro es el que pasa, ¿viste? Entonces, al inicio te costaba, me imagino. Claro, me costaba, pero bueno, después de a poco me fui adaptando. Sí, hay que ser vivo, son caídas complicadas. Ricardo, 67 años, carrera como jugador, como entrenador.
Sé que has manifestado muchas veces que quieres seguir trabajando en el rubro. ¿Qué es lo que te sigue motivando a seguir? Bueno, porque toda la vida he estado en esta profesión, ¿viste? O sea, cuando uno toda la vida ejerció algo que tiene que ver con, vinculado con el fútbol, es lo que me motiva a seguir. O sea, el hecho de pertenecer a este ambiente y bueno, y que nunca he dejado de ningún año de estar o de estar activo. Entonces eso es lo que me posibilita el deseo de querer continuar. ¿Actualmente hay opciones o no se puede hablar de eso? ¿Tienes No, alguna sí, propuesta? he tenido algunas propuestas, pero en este momento estoy con algunos compromisos personales Bien. que me impiden en este momento poder ir a trabajar porque le doy prioridad a eso, por lo menos de acá hasta fin de año. La idea mía Ok. es no pararme, la idea mía no es tomarme un lapso para empezar a trabajar, sino que sí por compromisos personales, emprendimientos que tengo con mi familia, esperar un tiempo a que se solucione todo esto Ujú. y ya a partir del año que viene, sí, o sea, si me surge alguna posibilidad, ya analizarla. ¿Te costó levantarte anímicamente del proceso en Chile, que no salió como esperabas? No, o sea, no soy un tipo que se queda detenido viste, y colgado en algo malo. Me puede afectar, por supuesto, viste, el hecho de que los resultados no se dieron y que, bueno, que en ese momento y durante el proceso uno esté sufriendo o esté padeciendo los malos resultados. Entonces, todo ese tipo de cosas es algo, te diría, normal en nuestra carrera. Lo que no me permito es que todo eso continúe una vez después que ya finalizó todo, o sea, ya después hago mi vida normal, Desconectas. me de eso. desconecto ya de todo esto y simplemente es una etapa en la cual me fue mal, como tantas otras veces me fue mal, entonces doy borrón y cuenta nueva como para empezar algo otra vez, ¿no? Te voy a contar algo que sucedió en este programa. Nosotros invitamos a Pedro García, lo conoces, al Sí, periodista, un grande, pregunta muy bien. Y Pedro no lo dijo como una crítica mala hacia ti, sino lo dijo una frase bastante interesante que rebotó en Chile antes de que vayas a Chile. sí. No sé si la tienes. Hubiera sido un acto de amor hermoso que teniendo Chile responda, no señores, porque el Perú me ama. Puta, la rompía. Fue falta de amor. Fue una frase que él dijo y rebotó mucho en Chile. ¿Qué opinas sobre esa frase en particular? O sea, en el momento pensaste en los peruanos a la hora de tomar la decisión? Yo creo que no, o sea, entiendo, es, los periodistas, ustedes están para generar permanentemente opiniones y ustedes mismos opinar. Yo creo que el amor pasa por otro lado, no pasa por una cuestión de lo que diga o un acto de no voy a tal lugar. El amor perdura, o sea, y el amor tiene que ver con algo que, viste, no se va. Si uno por cualquier toma de decisión que haga, entonces no había sentimiento. Ok. Mi sentimiento con el Perú perdura independientemente de donde vaya. No tiene absolutamente nada que ver, ¿viste? O sea, lo que pasa es que hay gente que a mí no me ama acá, indudablemente, ¿viste? O sea, ¿Cómo? hay gente que sí me quiere, hay gente que sí de pronto, La mayoría. bueno, yo eso lo percibo, y hay gente que no, o sea, hay gente que, viste, permanentemente está o transmitiendo o algo que todo lo que se hizo fue por una cuestión de suerte, Ok. por una cuestión de azar. Y eso ocurrió de toda la vida, viste, de que yo estoy acá, en Perú. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas no es amor o no es cariño. Simplemente son opiniones que yo respeto, valoro, yo lo respeto nada más hasta ahí, pero no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la demagogia, no tiene nada que ver con, viste, yo ponerme a decir esto para que el Perú me quiera por una acción mía. Al Perú le di todo lo que le tenía que dar, profesionalismo, todo, me entregué totalmente 7 años y medio. Perú, la selección decidió contratar a 3 entrenadores
En todo lo que yo pasé 7 años y medio en el Perú, Perú en un lapso de 3 años en la eliminatoria cambió a 3 técnicos. Entonces es un cambio que quiso hacer, en este caso la federación, cambiar de rumbo porque había un rumbo que no lo conformaba, no le gustaba, ni a él, ni a la dirigencia, sin lugar a duda, ni tampoco a un sector del periodismo que entendía que había que tener un cambio. Entonces eso simplemente yo lo interpreto por ese lado. Ahora el sentimiento no tiene nada que ver. El sentimiento no se puede comparar porque uno demagógicamente va a decir para que me quieran más. No, eso no cambia, para mí no cambia. En otras palabras, claro, tú no te haces cargo de la federación si la federación toma sus decisiones. Creo que tú te querías quedar hasta donde yo sé. Yo no hice absolutamente nada como para irme o como para... Si lo hubiese tomado una decisión yo de mi parte de decir hasta acá no va más, lo hubiese comunicado independientemente de cualquier propuesta o de lo que me hubiesen dicho. Me hicieron analizar esta propuesta, me fui con mi familia, lo analicé, ¿por qué? Porque había un interés real, que era ficticio, que era más que nada envuelto en algo que tiene que ver con, viste, todo lo que se hablaba posterior a mí en cuanto al periodismo, sí. Todo lo que decía el periodismo de rebaja de esto, rebaja de lo otro, rebaja, que no se me informaba a mí en las reuniones, que no estaba al tanto de lo que iba a suceder, prefería creer yo, por sobre todas las cosas, esa confianza que había de siempre, la convivencia que teníamos con la dirigencia en todo aspecto, pero resultó ser verdad todo lo que pasaba. Pero más que nada en las formas no me gustaron y ya directamente no hubo opción de poder seguir dialogando en ningún aspecto, ¿no? Cuando vos tenés ese tipo de situación en la cual hay tantos años de confianza, cuando hay tantos años de haber compartido un montón de cosas y de pronto pareciera, viste, que eso no existe más en un momento de una negociación, entonces, bueno, opté por directamente no irme, no por una cuestión, no por otra cuestión. Evidentemente los manejos no te gustaron y eso lo enlazo con otra pregunta. Hubo una etapa durante la pandemia que creo que fuiste muy, muy crítico, muy... No, la palabra no es político, pero tenías tus pensamientos sobre cómo se hacían las cosas en el Perú, sobre todo con respecto a la cultura deportiva. ¿A Perú, al Estado peruano, le falta cultura deportiva, le falta políticas deportivas? Ese es un tema, viste, para hablar que trae consecuencias Okay. y trae problemas. Viste, yo ya me he expresado miles de veces. Soy uno de las personas que entiende que es un desperdicio el talento peruano, es un desperdicio que no se le ofrece absolutamente nada, que yo estoy en las antípodas de todos aquellos que piensen que no hay material. Viste, ese es el pensamiento nuestro, no solo mío, sino de toda la gente que me acompaña o que me acompañó siempre. Nosotros, todo lo que pensaban precisamente el peruano, todo lo que yo te dije en una introducción de lo que pienso el peruano, de que el peruano es una persona trabajadora, noble, divertida, alegre, talentosa, creativa, todo lo vuelco en todo eso que es lo que siento y es lo que me parece tiene que ver también con el deporte. Entonces, pero bueno, visto sea, no hay un desarrollo, no se desarrolla. ¿Viste? Al no desarrollarse se pierde como todas las cosas, ¿viste? Cuando no hay esa iniciativa, claro, no hay ese interés, porque acá, ¿viste? Lo que noto más que nada que no hay un interés, ¿viste? O sea, se diluye todo, ¿viste? ¿Te frustraba eso en la época en la que eras de TV Perú? ¿Era algo que pensabas mucho? Y bueno, ¿viste? Es algo que nos ocupaba de todo eso. Es algo de que nos ocupaba, todas esas cosas, ¿viste? Nos ocupaba. Nosotros, por eso te hablo que cuando estoy con la conciencia tranquila de que me dimos todo acá en Perú. Me he quedado, pasé la pandemia acá en Perú estando solo, porque teníamos temores de que no se reactive el fútbol, teníamos temores de todo tipo, entonces permanentemente estuve a la orden de Perú. O sea, viajábamos permanentemente con los muchachos,
a ver qué es lo que necesitaban. Me juntaba con las esposas, nos juntábamos con las esposas. Esto, por supuesto que el sector más aférrimo mío, que en contra de lo que podía tener, lo tomaba como un acto de vagancia o un acto de, ¿viste?, de divertimento, más que nada, ¿viste? Pero como si no estuvieras trabajando, ¿no? Claro, entonces ahora resulta que nos fuimos nosotros en el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá al medio local. Entonces, ¿viste? Aquellos que de pronto cuestionan o me dicen a mí qué es el trabajo de la selección nacional, bueno, qué es el trabajo. Me gustaría que ellos viertan qué es el trabajo de la selección nacional. ¿Cuál es el trabajo de la selección nacional? ¿Viste? Porque Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, hoy en día ya no lo tienen. Hoy en día están preguntando cuáles son los jóvenes que están en Europa para tratar de traerlos. Entonces, hoy agarrás, mirás todos los que están, todos los muchachos que estaban en la liga, que no llegan en algunos casos a 30 años, sí, que todavía podrían seguir vigentes en el exterior, resulta que, viste, están todos acá. Bueno, el trabajo mío, ¿cuál era? Hacerles entender que se quedaran allá. Cuando nosotros viajábamos, hablábamos con las esposas, hablábamos con él, hablábamos con el jugador, y para nosotros era una obligación que se queden y triunfen allá, porque era el puente y era la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta que Perú necesita cada vez tener más gente en el extranjero, no más gente en el medio local, sino más gente en el extranjero. Independientemente de la liga, ¿tú querías que estén fuera de la liga peruana? Sí, claro, o sea, en la liga peruana que se desarrolle normalmente. Nosotros utilizamos muchos jugadores en la etapa nuestra de la eliminatoria, muchos jugadores del medio local. El recambio nace por el medio local, de hecho. Muchos jugadores utilizamos, pero no descartamos a los que se fueron afuera y a los que estaban afuera simplemente porque había una manera de pensar que no coincidía con la nuestra. O sea, lo único que esperamos es que se alineen, lo único que esperábamos que recapaciten, que reflexionen por sobre todas las cosas. Y bueno, y este grupo de muchachos que estaban acá estaban tremendamente comprometidos y fueron artífices como para que los que estaban afuera se dieran cuenta realmente de lo que es vestir la camiseta de la selección y lo que es representar la camiseta de la selección. Por potencial, ¿tú crees que, sobre todo después del Mundial, ¿no?, de lograr la clasificación, ¿tú crees que el plantel que tenías, los jugadores que tenías, podían llegar a mejores ligas? Y de hecho siento que no te gusta mucho, por ejemplo, que nombres como Edison Flores, Pedro Aquino, Andy Polo, a la edad que tienen, que creo que tienen 30, ¿no?, 31 por ahí, ya estén acá. O sea, a ti te hubiese gustado que por ahí vuelvan, no sé, a la edad de Jefferson, ¿no?, que volvió mucho después. Yo digo que es una locura acá, en muchos casos, no todo, fomentado por un sector, del periodismo, por un sector de dirigentes o por un sector de gente que de pronto quieren cambios permanentemente. O sea, estamos hablando de gente de 30 años. Sí. 30 años. ¿Sabés lo que es tener 30 años y tener 70 partidos internacionales? Eso es un aprendizaje impresionante. Eso es algo, viste, increíble. O sea, lo que proponen muchos, no todos, lo que proponen muchos es recambio. Recambio es volver a comenzar. Recambio es volver a comenzar, ¿viste? O sea, volver a aquel joven que de pronto ni siquiera sabe lo que es estar en una eliminatoria, un partido internacional, enfrentarse con los mejores jugadores de las demás selecciones, a aquel jugador que ya pasó esa etapa y que va acumulando 60 partidos, 70 partidos internacionales y que de pronto le toca jugar y se mide a la misma par del jugador ese que es admirado en todas las ligas o que... Entonces... No, proponen permanentemente recambio. El recambio es volver a comenzar. Y así está Perú. Vuelve a comenzar y vuelve a comenzar. ¿Hasta cuándo? O sea, bueno, eso es algo un poco lo que reina permanentemente. Y los que, bueno, lógicamente que lo mío es una opinión, no es la verdad. O sea, por supuesto que el fútbol es debatible y es abierto. Pero aquellos que están tan convencidos de ese tipo de situación... Bueno, o sea, tuvieron 36 años, ¿viste?, para esperar. O sea, toda esa opinión que querían, o cuando tenían 15 años, o cuando no veían a su selección en un mundial, esperaron 36 años. Hoy en día son personas de 50 años, claro, que siguen insistiendo lo mismo, ¿viste? Y que de pronto, qué sé yo, perder un partido, o perder un repechaje, o perder un campeonato,
es directamente ya frustrante, o es directamente, viste, nos tenemos que ir todos. Se tiene que ir todo, ¿viste? De golpe no tenemos nada. Vos fíjate lo que sucede. Sí. De golpe Perú no tiene nada y es la peor selección. Y la peor selección de pronto, ¿viste? Tiene que ganar campeonato. Si pierde un repechaje, lo pierde con cualquiera. Si pierde una final, la pierde con cualquiera. O sea, nos están, lamentablemente, a la gente, ¿no? Que pobrecita la gente, la más noble que hay, es la que más se entiende de todo este tipo de situación, pero nos tienen envuelta o en general al espectador lo tienen envuelto en que somos un desastre, pero que después nos elimina Australia y Australia es la peor selección del mundo. Somos un desastre, pero después perdemos la final con Brasil y ¿cómo no ganamos la final con Brasil? O somos un desastre y, viste, bueno, qué sé yo, viste, no servimos para nada y de golpe de estar del puesto del 64 en el ranking mundial, nos metimos entre los 10 mejores del mundo. ¿Sientes de cierta forma entonces que el llegar a la final de la Copa América, llegar a ese segundo repechaje, por un sector no se valoró como tal? ¿No sientes que lo que haya logrado tu proceso haya sido del todo valorado por un sector de...? No, yo no digo eso. Digo, nada más Okay. estamos hablando de las cosas que suceden, que es momento de reflexionar. En esto que ustedes me preguntan a mí, qué es lo que pasa con Perú. Perú arranca, vuelve para atrás. Arranca, vuelve para atrás. Hay algo que, viste, no funciona. Y no es precisamente, por supuesto, hay deficiencia de todo tipo, porque no hay una política deportiva. No hay el presidente de la República o los dirigentes y los empresarios. No hay una reunión que de pronto está diciendo, ¿qué está pasando con el fútbol peruano? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A qué le queremos apuntar de todo esto? No existe absolutamente nada. Eso es a la buena de Dios. Los clubes están a la buena de Dios, los jugadores están a la buena de Dios. Bueno, en definitiva es un poco eso es el pensamiento que tengo después de tantos años de estar en el país, ¿no? Y ver que de pronto, bueno, pasan todo esto, ¿no? Los cambios de técnico permanentemente. Si inicia un proceso, se termina. Si inicia un proceso, se termina. Si inicia un proceso, se termina. Bueno, así estamos, ¿viste? Otra vez, bueno, en ese aspecto, lógicamente que son retrocesos, ¿no? Primero que nada, agradezco la reflexión que tienes. Yo creo que a nuestro público le va a gustar. La sensación es que no se sabe exactamente cuál es el rumbo. Ha empezado un nuevo... Lo que tú dices, hemos vuelto a empezar, ¿no? Hay un nuevo director de fútbol, hay un nuevo jefe de menores, que es el que va a agarrar a la selección ahora por 2 partidos. Creo que, como dices tú, ser tajantes y hacer un cambio total de la nada es totalmente empezar de cero, ¿no? Dejar a jugadores que creo que pueden sumar la experiencia de la selección. En eso estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo ves desde afuera este nuevo reinicio? Con Jan Ferrari a la cabeza, con Ibáñez fuera, ¿no? Depende de lo que tengan. Yo no sé en la cabeza qué es lo que tienen, ¿viste? O sea, te vuelvo a reiterar, no sé respecto a eso qué es lo que tienen en la cabeza. Hay que apoyarlos, hay que respaldarlos en todo proceso que se inicia. Pero vuelvo a reiterarte, ¿viste? Que si la cuestión no es solamente dirigencial, sino es de todos, de la comunicación también, porque si en la comunicación se pide un chico que ni siquiera tiene experiencia y ni siquiera está afianzado en un club, que no es titular en un club y se lo pide para la selección, entonces, viste, yo lo padecí durante años. Sí. Padecí jugadores que ni siquiera jugaban en ningún lado, pero resulta que, viste, había un sector del periodismo, lo daban como figura. Entonces venían acá y bueno, lógicamente, y uno tenía que tener el tacto de que al chico no le afecte emocionalmente, de saber en qué momento ponerlo, cómo llevarlo, porque esto no es fácil, porque el que se perjudica es el jugador. Hay un jugador que está jugando y que ha rendido y que da resultados, pero resulta, viste, que permanentemente se genera, no sé, expectativas permanentemente, viste. Entonces, bueno, eso sí, viste, demanda, eso tiene que ver más que nada con la desesperación, ¿viste? Eso tiene que ver cuando un país, cuando no hay una idea clara, ¿me entendés?, de lo que se quiere, se empieza a recurrir a la desesperación. La desesperación que te lleva, y viste, qué sé yo, a tomar en cuenta a cualquiera que de pronto, a cualquier chico que surge por ahí, viste, a tenerlo en cuenta.
¿viste? Y tiene que haber un proceso, el entrenador tiene que verle condiciones, tiene que verle no solamente la posibilidad de que esté preparado para enfrentar este desafío, hay que hablar, hay que tratar, ¿viste? El trabajo de la selección es muy arduo, muy psicológico, es muy, ¿viste? De respaldo, de creatividad, tiene que ver muchas cosas, ¿viste? En la cual no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil, ¿viste? De decir, vengo, pongo, juego, saco, pongo, bueno, ¿viste? Y después no rinde y bueno, venga para afuera otro, y es permanente, ¿viste? O sea, entonces eso, en cuanto a eso, sí es necesario, en este caso que me haces esta pregunta del director deportivo, bueno, que tengan claro qué es lo que quiere, ¿no? Para la selección en un futuro, y ese querer para la selección en un futuro es respaldo. No tiene nada más que convicción y un direccionamiento, ¿viste? Ese direccionamiento no se aparta porque, ¿viste? Si no, no hay claridad, ¿no? Ricardo, ¿y te gusta cuando los propios jugadores cuestionan abiertamente a la federación o a los entrenadores o tienen el poder de hablar? Voy a llevarle un caso. Renato Tapia hace unos días a través de sus redes sociales no fue enfático, pero dio a entender que no le gustaba el hecho de que Ibáñez no continúe, ¿no? Que continúe, en este caso, seleccionen a Manuel Barreto. Se manifestó en contra. No creo que eso signifique que haya renunciado a la selección ni nada, se manifestó. ¿Te gusta que los jugadores tomen ese poder, sobre todo jugadores que ya han estado buen tiempo en la selección? ¿Y cuál es el criterio en este caso? ¿No opinar? No, por eso pregunto. O sea, el jugador que tiene que agachar la cabeza, tiene que aceptar. ¿Cuál es la opinión de un referente? Porque Tapia es un referente, sin lugar a duda. O sea, es un referente que, o sea, no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión. O sea, cualquiera puede dar una opinión acá. O sea, después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y bueno, y se arreglará como corresponde a profesionales. Pero en todas partes del mundo, los jugadores opinan. No agachan la cabeza ni opinan. Agachar la cabeza es aquel jugador que no tiene personalidad. Es aquel jugador que dice todo que sí, aún sintiendo por adentro que no. Claro. Entonces, no, el jugador, y más hoy en día, que el jugador hasta tiene plataformas en todo lo que tiene que ver lo que haces vos. O sea, el jugador mismo tiene su plataforma y da su opinión. Entonces, no lo veo mal en la medida que no haya un respeto. Bien. En la medida que uno se maneje con respeto, en la medida que uno se maneje bien y todo eso, en cuanto a eso no lo veo mal. Lozano conmigo siempre ha tenido una buena relación. Okay. En ese aspecto. Inclusive en algún momento me llegó a cenar y él no estaba de acuerdo y me lo dijo de frente. ¿Con tu continuidad? No tanto como con mi continuidad, sino con una manera de proceder mía o de trabajar mía. Okay. En ese momento, por supuesto que los resultados no se daban al principio. Entonces, eso lo rescato. Que en su momento, a principio de la eliminatoria para Rusia 2018, él dio su opinión de frente. Pero bueno, después, o sea, se mantuvo al margen de todo, en todo el proceso, y bueno, hasta conocerlo como presidente, ya la función de presidente, en la cual tampoco tuve problemas en ese aspecto. El único problema que tuve con Lozano, yo más que nada, tiene que ver con formas de proceder, en la cual yo no estoy de acuerdo. En la cual yo no estuve de acuerdo, ¿viste? O sea, sobre todo en haber compartido cosas y de pronto tener la posibilidad de hablarlo conmigo, cosas privadas y que bueno, resultó ser de opinión pública más que nada, ¿viste? Saliendo un poco de la parte dirigencial y que es un poco pesada de hablar, vamos a ir a momentos en particular de tu proceso. Está bastante interesante. Si pudieras cambiar el resultado de un partido entre los siguientes tres, ¿cuál cambiarías? ¿El de Perú-Dinamarca, el de la final con Brasil o el partido con Australia en el repechaje? No, el partido con Australia. Sin dudas.
Claro, el partido con Australia. Si tuviera que cambiar... Claro, un resultado. Un resultado, ¿no? Sí. De ganar el partido con Australia. Ir a un mundial es lo máximo que hay, sobre todo que tiene que ver con mover la economía, se acercan los sponsors, se acerca todo el mundo, porque es un acontecimiento único, ¿viste? Entonces está lo máximo de lo máximo mundial. Entonces sí, sin lugar a dudas, si de desear un resultado, hubiese deseado el resultado de ir a Qatar. Más pesado incluso que lo que implicaba ganar, por ejemplo, una Copa América. Sí, no, o sea, yo no es que no quiera ganar la Copa América. Era contra Brasil en Maracaná. Claro, o sea, no era que no quiero ganar la Copa América, y por más que sea Brasil, pero lo de Australia para Qatar, viste, moviliza de tal manera, viste, que todo el mundo se quiere acercar, todo el mundo saca beneficio, no solamente la selección, sino que saca beneficio el fútbol, crece el fútbol en todos los aspectos. Bueno, y sí. En definitiva eso forma parte de un acontecimiento económico para el país, o sea, fluye todo, cuando uno va al mundial fluye todo, ¿no? Seguramente anímicamente hubiese sido muy difícil, pero ¿volviste a ver ese partido con Australia? Yo lo he visto el partido, pero ya lógicamente no con la asiduidad y no con la repetición que veo otros partidos. Claro, no pensando acá puedo hacer esto o lo otro. No, o sea, yo lo que he visto más que nada, que no fue un buen partido nuestro, en la cual no estuvimos lúcidos, no estuvimos precisos de lo que nosotros podíamos dar. Nos costó la adaptación de la cancha, nosotros ni siquiera entrenamos un día antes. No, llegaron y jugaron. Llegamos y jugamos cuando este equipo no solamente estaba entrenando allá en Qatar, sino que había jugado un partido antes con Emiratos Árabes. O sea, sí, verdad. Y en ese partido el equipo, digamos que fue mucho más a lo que podíamos hacer en el tiempo reglamentario. En el partido fue parejo, fue trabado, quizás a lo mejor un poquito mejor Australia, pero fue así. Y después en el complemento, en el alargue, fuimos a buscarlo más nosotros el partido como para poder ganarlo. Yo creo que el mejor del proceso Qatar, ¿no? El segundo proceso, para mí el mejor jugador fue Cueva. Creo que vimos una versión de Cristian impresionante. Creo que fue el más influyente incluso en los resultados del equipo. Y da la sensación de que después de 2022 no volvió a ese rendimiento, teniendo la edad que tú dices, que es una edad bastante buena. ¿Qué lectura haces sobre lo que pasó con Cueva después del repechaje, sobre todo? Bueno, vuelvo a reiterar que esta clase de jugadores requieren, y sobre todo si abundan, no hay problema. Cuando abundan, vos agarrás y decís, no, bueno, espera y que pase otro, porque abundan. Cuando no abundan y cuando hay escasez, porque hay que esperar a los jóvenes que se vayan haciendo, es un jugador que hay que estarle muy encima, no dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque hay que estarle muy encima, porque son jugadores que a la prueba está. Fueron jugadores determinantes para conseguir logros determinantes. Bueno, conseguís logros determinantes con cualquier jugador. ¿Viste? O sea, y bueno, hay que estar encima para que él se sienta cómodo, encima para que él entienda que los lugares es en el exterior, encima para que entienda de que hay que sacrificarse, hay que estar en peso, hay que tener muchas cosas que él las tiene, pero que sin lugar a duda, viste, dejarlo de lado es desaprovechar, por supuesto, un talento que no abunda. Entonces, viste, por eso hablo de que este trabajo que tiene que ver con la selección tiene que ver abarca muchas cosas, viste, que muchos lo relativizan y muchos creen o lo hacen demasiado fáciles, viste, pero bueno, son precisamente lo que tienen la respuesta aparentemente en el Perú, viste, o sea, después de ese bajón de rendimiento, él retomó, la rompe en Cienciano, se va a Emelec. ¿Te gusta su presente en el fútbol ecuatoriano? Claro, cuanto él se vaya afuera, mejor. ¿Has hablado con él? Cuanto él se vaya, él puede venir acá afuera cuando tenga 37 años, 36 años, o bueno, cuando él ya decida, pero él mientras esté afuera está mucho mejor, ¿viste? Y bueno, o sea, es un muchacho que lastimosamente con 33 años le ha tocado vivir innumerables situaciones. Entonces,
Él requiere, es un jugador, no solamente de los mejores jugadores que existen, sino también es un jugador en la cual son esos jugadores que requieren de la presencia de uno, requieren de la presencia. Y lamentablemente, viste, o sea, pero esto existió toda la vida, aún de los grandes cracks. Yo siempre pongo en reflexión de que Messi renunció a la selección argentina en un determinado momento. Increíble, ¿no? Fue el Patón Bausa a buscarlo allá a Messi, a convencerlo. Entonces, viste, y estamos hablando de un país que permanentemente genera talento, pero se lo necesitaba a él y fueron y lo convencieron y lo hicieron reflexionar, viste, cueste lo que cueste, y bueno, no solamente fue beneficioso para Messi, sino que ahí está el trabajo del técnico de la selección. ¿Viste? Y en la misma situación te puedo nombrar cantidad de jugadores que en todo nivel han tenido este proceso, pero que necesita la presencia de la gente más importante de la selección para estar encima, ¿no? En tu carrera, ¿Cueva es el jugador que necesitó más de tu presencia? ¿Es alguien a quien estuviste muy cerca? Es un jugador que se necesita estar cerca. Okay. Se necesita estar cerca y es un beneficio no solamente para él, para el equipo, para el país, para todos. O sea, y bueno, la carrera es tan corto que se necesita, y cuando vos te querés acordar, viste, se perdió todo. Pero están los que siempre, viste, saben todo, opinan y creen que, viste, que con cualquiera se reemplaza a Cueva. Entonces, viste, ¿cuál es la solución? La solución es dejarlo de lado. La solución es, viste, o sea, ellos tienen la solución permanentemente, viste, cualquiera reemplaza a cualquiera. Entonces, en cuanto a eso, sí es un tema, viste, que la gente entendida de todo esto, los que son profesionales, que se dedican a esto, al fútbol, pero que viven del fútbol, hay muchos que viven del fútbol. Vos vivís del fútbol, por ejemplo, sí, en tu programa, ¿viste? O sea, porque por ahí a lo mejor opinás del fútbol, no sé la temática en esto, me gustaría que lo interpretes de la mejor manera, sí, ¿viste? Por supuesto, por supuesto. Vivís del fútbol, o sea, vivir del fútbol, ¿qué es? O sea, opinás permanentemente, pero hay otra clase de especialistas del fútbol que tiene que ver con el dirigente, con el director técnico, con el jugador de fútbol, con los asistentes, con un montón de gente que mueve el fútbol, que tiene que tomar decisiones. Y las decisiones no es a través de un programa. Lógico. Las decisiones son a través de un camino, una iniciativa, que son los que dicen, este es el camino que conduce a un buen puerto, o a un puerto, o a un destino donde de pronto, viste, no, la selección va a estar bien. Este es el camino que hay que tomar. Viste, entonces, bueno, hay que ver, viste, a quién se le hace caso más que nada, ¿no? Tengo un cambio acá un poco fuerte, pero me parece muy divertido. Tengo acá una frase que una vez te dijeron subiendo un bus de la selección, que es, lo quiero más que a mi viejo. Es una frase que una vez le dijeron y se ven las risas de todos. ¿Te pasaron cosas así de locas durante toda esta etapa? ¿Algún episodio similar? Me han pasado cosas de que el jugador se vuelca hacia el entrenador, precisamente porque son muchachos que carecen de determinada afectividad o problemas. Entonces, para mí no significa que tengo la verdad en todo esto lo que estoy hablando. A lo mejor hay muchos que están de acuerdo y hay muchos que no están de acuerdo. Es mi visión del fútbol. Uno, el técnico, tiene que saber de qué familia viene el jugador. O sea, muchas veces, viste, vienen de padres separados, no vienen de padres separados. Cuando vos entendés un chico que vienen de padres separados, hay cosas. Cuando vos vienes de un hogar violento, también tenés que tener cuidado. Viste, en la manera, cuando es un chico que permanentemente estuvo rodeado de violencia, que no precisamente puede ser del hogar, pero que puede ser del entorno, donde, qué sé yo, vive en un lugar donde a la noche escucha tiros, y que forman parte de eso los jugadores de fútbol. ¿Viste? O sea, ahí es donde quizás salgan los jugadores que mejores o los más talentosos inclusive. Tenés que tener cuidado en la manera de dirigirse con el jugador cuando te llegan a nivel profesional, porque es un jugador que ha tenido innumerables problemas. Depende del trato del técnico,
Depende del trato del técnico, vas a lograr sacarle mejor jugo o no. Si el técnico, la manera de comunicar es en forma violenta, es más de lo que consumió de chico. Es lo que viene consumiendo de chico. Por ende, es muy difícil que le saques cosas al jugador. Si vos sabés la vida del jugador, para eso tenés que hablar con el jugador. Para eso tenés que tener una comunicación permanente con el jugador, ¿no? ¿Hay algún jugador que te hubiese gustado poder estar más cerca de él, que dices, oye, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, Raciel García pudo ser más en la selección, ¿no? Como que tuvo esa etapa en la Copa América y después ya no rindió igual. ¿Hay algún futbolista del que tú digas, oye, ¿sabes qué? Este jugador me hubiese gustado estar más cerca de él y creo que hubiéramos explotado todo su potencial? Y nosotros estuvimos encima de todos, de Raciel. Enterarme que Raciel está en segunda división hoy en día, ¿viste? O sea, fue un jugador titular de la selección. Sí, claro. O sea, por eso digo que todo esto es un proceso que en gran parte depende de todo lo que tenga que ver con un direccionamiento que arranca de la cúpula de la federación, que es lo que quiere para sus jugadores, como el del director deportivo, como el director técnico, como todo. Y después también van a tener que poner una gran parte el jugador. Uno insiste con el jugador, uno está encima del jugador, pero llega un momento que uno puede llegar a soltarle la mano del jugador si el jugador no cambia. Si el jugador no entiende, si el jugador no logra entender, bueno, sí, uno tiene que pasar, pero para eso hay que agotar todo lo humanamente posible para un jugador talentoso de la categoría de Raciel. Raciel fue a la selección y lo contrató Tolima. Y claro, después de Tolima, viste, ya un poco le empecé a perder rastro. ¿Por qué? Porque, viste, ya hay cosas que dependen del jugador también, ¿no? Es una dinámica divertida. Tienes de acuerdo, disparate, no estoy de acuerdo y facto, que es lo que te dije que es una verdad absoluta. Ahí está. Así que vamos con el primero. Tú eliges el letrero, lo muestras a... ¿Lo muestras a esa cámara, Ricardo? Bueno, sí. Y si quieres desarrollamos, si no, no pasa nada. Bueno. Va la primera frase. Ojo que no son frases nuestras, ¿eh? No nos hacemos cargo. Si el fútbol sudamericano quiere crecer, es un error imitar al fútbol europeo. ¿Está de acuerdo, Ricardo? Yo te he escuchado hablar mucho de la gambeta, que el futbolista sudamericano está perdiendo la gambeta. ¿Qué análisis tienes? Sí, lógico, ¿viste? O sea, se llevan los mejores jugadores porque, o sea, yo soy un gran admirador del fútbol europeo. Porque esto no tiene que yo no esté de acuerdo en implementar cosas de allá de Europa, no significa. Yo estoy de acuerdo en implementar cosas de Europa, que lo organizativo. Claro. Después nosotros tenemos otra geografía. Nosotros, viste, acá jugamos a 3.000 y pico de metros de altura, jugamos en el llano, jugamos en la selva, en el calor, en césped sintético con 50 grados. Las canchas no son las mejores. Y allá es otra infraestructura. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas que sí debemos copiar en el fútbol peruano, pero hay otras cosas, viste, que tiene que ver con el talento deportivo, con lo que fuimos y lo que somos el sudamericano, que el sudamericano agarrás de los 5 mejores jugadores de la historia del mundo y tenés a Messi, tenés a Maradona, tenés a Pelé, tenés a Di Stéfano. Posiblemente tengamos 4 jugadores de entre los 5 mejores jugadores de la historia, todos sudamericanos. Y eso no se le da valor. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo creo que se pueden implementar alguna metodología, otras hay que descartarla, porque no nos hace bien. En todo equipo sudamericano tiene que haber un jugador con picardía, gambeta. Es lo que ellos se llevan permanentemente. Hoy en día vos la gambeta, sí. Hoy en día la gambeta no la apreciás en el fútbol sudamericano, la gambeta la apreciás en Europa. Claro, dura 2 meses. Más Tantono, por ejemplo, se fue al Real Madrid. Exactamente. Entonces se llevan la habilidad, se la llevan para Europa. Bien, vamos con la siguiente frase. El gol que más gritó Ricardo Gareca como DT de Perú fue el tiro libre de Cueva a Venezuela. No sé, es una suposición que tienen en producción. Pero por ahí que gritas tú nomás. En la celebración se le ve gritándolo bastante. Sí, o sea... ¿No estás de acuerdo? No, porque no estoy de acuerdo, no porque no lo haya gritado. No, lógico. No porque no lo haya gritado, porque en el transcurso hubo goles que he gritado mucho,
que por ahí a lo mejor la cámara lo tomó, no lo tomó, Claro. ¿viste? Pero que he gritado mucho, ¿viste? O sea, Sí, la foto del Perú-Venezuela es que va Cueva encima tuyo y tú estás gritando. no, como claro, loco. claro. O sea, Uno no, que se te venga no a la estoy de mente. acuerdo, no estoy de acuerdo solamente porque hubo goles que hasta quizás lo he gritado más. El gol de Farfane con Nueva Zelanda, el primer gol, ¿viste? Lo gritaste fuerte también. Claro, Sí. ¿viste? Después hubo un gol que jugábamos con Uruguay que había pasado una tragedia En Perú. en Perú, en la cual, ¿viste? Hay gol de Paolo y de Flores. Claro, El de- esos dos goles los grité con el alma, ¿viste? Porque, ¿viste? Por todo lo que habíamos vivido. Entonces, respecto a eso, ese lo grité mucho, el de Cristian, pero también hubo otros que lo he gritado muchísimo, ¿no? Acá todos coincidimos, creo. El que más gritamos nosotros es el de Flores a Colombia en Barranquilla. También hubo otro. Nos volvimos locos. También hubo otro con Ecuador, viste, En que Quito. hacía que no habíamos ganado, que Nunca. Perú nunca había ganado en Ecuador, Sí. y el Oreja, un gol del Oreja y el gol de Pablo Hurtado, que viste, lo grité enormemente, así que bueno, no estoy de acuerdo en ese aspecto, viste, Bien. nada más. Vamos con el siguiente. Uy, acá vamos a hacerlo. Boca Juniors es el club más grande de Argentina. Son malos. Boca Junior, Es el club más grande de Argentina. podría ser, viste, o sea, sí. Puede Con el ser. perdón a los hinchas de Vélez, ¿no? Porque sé que eres hincha de Vélez. No, pero viste, también soy objetivo y bueno, puede Ok, ser. bien. Vamos al siguiente. El Paolo Guerrero del 2017 era el mejor 9 de América. ¿Está de acuerdo? Ahí salió la declaración del Pollo Viñolo, por ejemplo, diciendo que si lo ponías en el Barcelona, jugaba y rendía. ¿Es el mejor Paolo que tuviste, el de 2017? Él es, bueno, sí, Paolo fue un jugador sensacional, sensacional, aparte con una voluntad de hierro, ganador, ¿no? Yo agregaría, bueno, los tres, pese a que me han criticado mucho con Pizarro, pero yo he tenido tres delanteros de primer nivel, o sea, con Jefferson también. Lo Jefferson, cuando le tocó reemplazar a Paolo, fue superlativo, ¿viste? O sea, Sí. un jugador que admiro, son jugadores que admiro mucho, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, después ya lo dejé de lado a Claudio, pero, ¿viste? Para enfocarme ya directamente en ellos dos, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Por rendimiento y talento, Pedro Valese debió llegar al fútbol europeo. ¿Está de acuerdo? Claro, a ver, es para muchos el mejor arquero peruano de la historia. Está en el Orlando City, no es un mal club, la MLS es una buena liga, pero ¿tú crees que pudo llegar un poco más allá? Totalmente, totalmente. O sea, Pedro, viste, es un monstruo porque aparte no tuvo, para mí, lo agarró, Alfredo Nores lo hizo crecer mucho, Sí. mucho lo hizo crecer. Óscar Ibáñez después también de la misma manera. Era un jugador para hacerlo crecer desde chiquito, con la altura, con todo. Tiene tanto talento como arquero que se desarrolló muy, viste, con deficiencias que lo fue corrigiendo con el correr del tiempo y fue creciendo una barbaridad. Pero era un arquero para Europa. De hecho, cuando lo convocas en la Copa América 2015, si no me equivoco, no estaba tan claro quién debía ser el arquero de la selección y siempre lo tuviste desde un inicio. Observaba porque estaba el Flaco Penny también, entonces me gustaban y bueno, viste, o sea, observaba y veía la posibilidad de poder a ver con quién me llegaba a decidir, porque viste, o sea, en ese momento estaba bastante competitivo ese puesto, hasta que después nos decidimos por Pedro, ¿no? Bien, va al siguiente. Va a un jugador que hace poco, en tono de broma, le dijiste mentiroso. André Carrillo debió continuar en la Premier League luego del Mundial de Rusia 2018. La de facto, Ricardo. Pues. No, mentira, está bien. No, está bien, de acuerdo. Facto. Facto es totalmente de acuerdo. Ah, Más bueno, que de acuerdo. bueno, Claro. entonces facto. Entonces facto, no, facto. Pero, a ver, ¿es verdad lo que contó o se pasó un poco? Porque él dijo en Enfocados que creo que te avisó y tú le dijiste, mira que si te vas a Arabia no vas a jugar más. ¿Fue así o exageró un poco? Claro. Disparate, ok. Yo creo que tiene que ver con aparte que tengo un gran cariño por él, por la familia, porque he hablado miles de veces con él,
he ido a visitarlo un montón de veces. Tiene que ver con la temática del programa, divertido, Ok. divertido, que tiene que ver con eso, ¿no? Más que nada. Bien. Sí, para todos acá creo que si hubiese seguido... Tranquilamente podía seguir en la Premier League, ¿no? Después no nos metemos con... Es un jugador, Carrillo fue un jugador, es un jugador sensacional. Sí. Sensacional. ¿Fue el mejor de Perú en el Mundial? ¿O te comprometo mucho? No, Ahí está, sí. bueno, De acuerdo. o sea... La rompió. Sí, hubo varios ahí que anduvieron muy bien, ¿viste? Pero la rompió. Bien. Vamos con el siguiente. El Perú del proceso Rusia 2018 jugaba más bonito, pero el del proceso Qatar 2022 jugó mejor. No está de acuerdo. El de Rusia 2018 jugó mejor. Sí, bueno, tuvo lapsos. Tuvo lapsos de un fútbol. En el 2000 para Qatar nos reinventamos. Que esa es la capacidad de la selección. Nos reinventamos ¿por qué? Porque te número así a la pasada. No lo conté más a Farfán, no lo conté más a Pablo Guerrero. El Oreja lo fracturaron el maxilar, aparte la pandemia. Yotun, viste, estuvo con problemas hasta último momento. Qué sé yo, cantidad de jugadores que innumerables problemas. Tuvimos innumerables. Fíjate vos que los goleadores fueron Pablo Guerrero, Farfán. Entre Pablo Guerrero, Farfán, El Oreja y Cueva, no sé cuántos goles hicieron en el proceso del 2018. Como 20, creo. Bueno, no sé cada uno cuánto hacían. Y todos esos goles fueron desapareciendo. El único que se quedó, Cristian. El Oreja reapareció a lo último con un par de goles determinantes, típico del Oreja, pero que el Oreja, viste, no lo dejaban venir en la pandemia de Washington, de allá de donde estaba. Aparte se había fracturado el maxilar y tuvo problema con la pierna también, se había desgarrado. O sea, tuvimos innumerables problemas. Nos reinventamos y aparecieron jugadores como La Padula, aparecieron jugadores muy importantes en esa etapa que nos fueron dando una mano realmente muy, muy importante, ¿no? Así que bueno, nos reinventamos en Qatar y tuvimos lapsos de jugar muy bien. Apareció un Peñita que se fue consolidando también, o sea, le dio estilo de juego. O sea, nunca perdimos el estilo de juego, ¿no? Pero nosotros en el 2018 jugábamos con un equipo de memoria. Era de memoria prácticamente, ¿viste? No teníamos... En todo proceso tenés que tener suerte de no tener lesiones, ¿viste? Y prácticamente ni la tuvimos en ese proceso. Bien. Vamos con la siguiente. El 9 titular de Perú en el proceso 2030 debería ser Alex Valera. Bueno, bien directa, en esto viste, quiero ser prudente más que nada porque, viste, yo a Valera me encanta y Valera lo tenía en cuenta para ya ir llevándolo, que nosotros los pudiéramos ir llevando de a poco, pero hoy en día también es una realidad, entonces podría llegar a ser en ese aspecto, pero te podría dar también esto, ¿viste? O sea, claro, porque pueden surgir algún valor más importante, ¿no? Sabiendo que Valera no tuvo formación en el fútbol como tal, ¿te sorprende hasta dónde llegó? Sí, Valera, ¿viste? Fue algo increíble. Nos encanta más que nada por la historia de vida de él. Claro. Se acabaron los factos, pero tenemos acá una sección rapidita que es de dos en cuestión, que dice mitos de la era Gareca, ¿ya? Son cosas acá que tengo acá, por el tiempo no vamos a desarrollar todas, pero acá hay dos que me parecen muy, muy interesantes. No vas a dar nombres, pero acá dice: Ricardo Gareca dejó de convocar jugadores por falta de compromiso o indisciplina. Eso no tiene nada que ver. ¿Es un mito o es una verdad? No, o sea, es algo que está, no sé si será de tal manera, pero porque no tuve actos de indisciplina de los muchachos, no. Los muchachos lo que había que hacerle entender era, viste, de que la selección era un motivo de orgullo y era un motivo en la cual había que prepararse de la mejor manera porque había que representarlo. En algunos casos vimos, específicamente para hablar en su gran mayoría, es su gran mayoría, vimos como un puente para reencontrarse con familiares, amigos,
como estaban afuera en el extranjero, venir acá era motivo de la alegría de poder compartir horas con gente que no se veía de hace mucho tiempo. Y nosotros... ¿No te gustaba mucho eso? Y no, para nada, porque ellos tenían que entender que el motivo real era que quedaba poco tiempo de preparación y ese tiempo de preparación era 100% de estar concentrado en lo que había que estar concentrado, porque la preparación era determinante para después del partido. Entonces, bueno, en eso nos concentramos en eso. A mí, que no era un técnico que me gustaba mucho concentrar, llegó el momento que el primer jugador que llegaba al extranjero nos concentrábamos todos. Nosotros, así viniera un jugador, nos concentrábamos todo el cuerpo técnico con ese jugador. Entonces, a partir, y no salía nadie, a lo sumo la familia, sí nos gustaba mucho que la familia lo visitara en el hotel. Entonces le guardábamos un lugar para que la familia compartieran con ellos. Bien. Va el siguiente mito. Claudio Pizarro no va a Rusia 2018 por cuidar al grupo. Eso es, no cuidar porque Claudio era una mala influencia, no. Yo sí te tengo que hablar de Claudio, te tengo que hablar de un excelente profesional. Simplemente en agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación complicada, muy difícil, y que salió adelante en esa situación. Fue respaldar a muchachos que le tocó vivir esa situación, o sea, y punto. Claro. O sea, no nada más que eso, consideramos eso, no. Quizás a lo mejor vale la crítica, o puede estar la crítica, que un jugador como Claudio Pizarro debió estar en el Mundial. Bueno, eso lo puedo aceptar. Por supuesto que lo puedo aceptar. Simplemente de que nosotros entendimos, en agradecimiento a un grupo importante que soportó críticas, soportó un montón de situaciones, bueno, tratar de respaldar ese grupo, ¿no? ¿No tienes un arrepentimiento, por ejemplo? ¿Yo arrepentimiento? Sí, de que Claudio no haya ido a Rusia. ¿No te arrepientes? Bueno, o sea, no me arrepiento. Si yo me arrepiento, estaría, no descalificando, pero estaría menospreciando el trabajo de Raúl Ruiz Díaz, por ejemplo, ¿viste? Y Raúl Ruiz Díaz fue un jugador muy positivo, muy enfocado en la selección, ¿viste? Y bueno, nos gustaba su forma de ser, entonces, bueno, estábamos convencidos de Raúl. Bien. Entonces, ¿viste? No, o sea, en cuanto a eso, no. Y yo creo que este es el más importante. Ricardo Gareca no soporta la música de Marc Anthony. No, eso es un disparate. Te voy a poner así, mira, un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque al contrario, lo admiramos. Ah, ok. Esto tiene que ver estrictamente como por ahí, si vos un grupo de jugadores de fútbol, no sé, a cualquiera, vamos a jugar un partido, aparecen uno de ustedes y dicen suerte para el partido de hoy, el partido de hoy se pierde, cuando lo lleguen a ver alguno de ustedes en el próximo partido, capaz no, o sea, salen con una máscara los jugadores o nos piden directamente que echemos a esa persona. Claro. Pero no va en desmero de coso, de un tipo súper exitoso, súper talentoso. La verdad que por ahí dio la coincidencia que en algún partido pusieron una música de eso, y bueno, y después el tema ese que pasó de Marc Anthony, entonces por ahí a lo mejor no lo quisieron escuchar más. Claro. Pero eso sucede en todas partes, pero no que Marc Anthony, no lo quiero ver más a Marc Anthony. Yo, de hecho, toda la vida escuché a Marc Anthony. Claro. Antes de cerrar, tengo un regalo para ti, lo tenemos por acá. Nosotros tenemos un diseñador que es un crack, un genio. Love of God, es uno de los mejores, el mejor para mí. Y en Instagram lo pueden buscar. Y te hemos hecho este cuadro, no sé si lo podrías mostrar a la cámara. Es la bandera peruana y bueno, Ricardo... Ahí. Hermoso, espectacular. Y nada, creo que acá rompo un poco la labor de periodista. Nosotros todos coincidimos en que vivimos como hinchas, sobre todo porque éramos más jóvenes, momentos increíbles, momentos que no vamos a poder borrar, creo, ninguno de nosotros. Y te lo han dicho un montón de veces, pero acá frente a cámaras te agradezco por todo lo que hiciste por el Perú, y gracias por estar acá, Ricardo. No, gracias a vos. Gracias a ustedes, esto para mí de enorme valor, y esto tiene que ver que precisamente con todo, o sea, esto no tiene nada que ver con
una cosa u otra, porque esto no es una guerra, para mí no es una guerra que yo soy argentino, por sobre todas las cosas soy argentino y nada va a cambiar de que yo sea argentino, ni siquiera por el cariño y el gran sentimiento que yo tengo por Perú. Ahora, esto no tiene nada que ver de que yo, quiera a Perú. O sea, esto no tiene nada que ver de que, por más que yo vaya a trabajar a cualquier lugar, no tiene nada que ver. He escuchado infinidad de tonterías que no tiene absolutamente nada que ver, que bueno, digamos que en un modo caritativo las entiendo, solamente por ser caritativo, pero que bueno, no tiene absolutamente nada con lo que se dio, con lo que se trabajó y con lo que, a mi entender, dimos todo por el Perú, y que es un país que permanentemente estoy visitando, ¿viste? O sea, tengo muchos arraigos, muchas cosas personales mías acá que me hacen permanentemente volver. Así que, ¿viste? Eso, y bueno, y aquel que no me quiera saludar, que no me quiera, ¿viste? Saludar, o sea, no hay problema. Eso fue Ricardo Gareca en Pase Filtrado. Gracias. Con Betcris, cada partido se vive a otro nivel. Apuesta en tus deportes favoritos, disfruta de eSports, reta la suerte en nuestro casino en vivo y participa de sorteos que siempre traen premios para ti. Además, aprovecha nuestro bono Juega Doble. Duplica tu primer depósito hasta 350 soles gratis. Con Betcris todo es fácil, rápido y seguro. Regístrate hoy y empieza a ganar mientras disfrutas del juego. Betcris, siempre pagando. Gracias, Betcris. ¡Oh!